Watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. Buenísima, con más ritmo que nunca. Así lo dice Lamón. Así lo dice Lamón. Investigación con sentido. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Periodismo combativo. Muy buenas tardes, audiencia. Gracias por permanecer aquí en su casa informativa Liberal Metropolitano Cúspide a través de la 1530 La Buenísima, en un trabajo que es posible gracias a los buenos oficios del ingeniero Ibai. Ingeniero, buen día tarde para tu persona. En la coordinación, la colega Pamela Ramírez y esta voz. Desde luego usted esperará alguna reacción sobre los eventos registrados el sábado, pero antes que ello, déjeme anteponer como universitario, como en su momento lo fui, en la generación 83-86 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esta, nuestra máxima casa de estudios, permanece en un estado de parálisis, medio semestre atrapada en la inestabilidad, un año marcado por los conflictos. La destrucción de nuestra Facultad de Ciencias Políticas pues nos lastimó a todos en un hecho que no tiene explicación, pero sí hay un fondo de un interés perverso que atenta no contra la Facultad de Ciencias Políticas, sino contra la autonomía de la máxima casa de estudios inaugurada por Miguel Alemán Valdés hace ya más de medio siglo, más 70 años prácticamente. ¿Qué está ocurriendo al interior de la máxima casa de estudios? Y este es un tema que dejó abierto el COP recientemente celebrado allá en Río de Janeiro. En España y Francia presentaron formalmente en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas una propuesta para imponer impuestos a las líneas aéreas que contaminan el espacio aéreo y son responsables de la pérdida precisamente del ozono que nos cubre contra la capa del sol, contra los rayos ultravioleta del sol, disculpe. España y Francia lo presentaron, respaldada por varios países, para imponer una tasa adicional a los vuelos de lujo, tanto de primera como para aviones privados. Quienes contaminan más deben aportar más. Esta es una propuesta que se hace también para salvar los ríos en el país. Quien contamina un río debe pagar un impuesto especial o cancelar las operaciones de su empresa. Esto me parece es interesante. Una coalición, apenas 1% de la población mundial es responsable de más de la mitad de las emisiones de gas de efecto invernadero de la aviación comercial. Ya de por sí el medio de transporte más contaminante del planeta. Además, los vuelos premium crecieron significativamente y sus emisiones aumentaron 46%. Es algo, me parece lógico en la perspectiva de los resultados alcanzados ahí en Río, en la COP. Existe una amenaza para la estabilidad global y por eso son necesarias finanzas justas, predecibles, libres de endeudamiento entre las líneas aéreas. Quienes contaminan más deben aportar más. Un impuesto a los vuelos premium, concluyo en esta parte, generaría miles de millones para resistencia y adaptación climáticas y desarrollo sostenibles. Y nos aproximamos ya terriblemente al 1.5 de incremento de las temperaturas en el planeta. Eso es una situación ya catastrófica, como lo menciona el secretario general saliente de Naciones Unidas, uno de los secretarios generales más grises en la historia de la máxima organización multilateral. Audiencia, qué pena nos da este secretario general. Los conciertos en el Zócalo costaron 110 millones de pesos entre 24 y 25. Se trata de 6 presentaciones organizadas por el gobierno capitalino. Ninguno rompió el récord de asistentes, que es de 300,000, pero eso sí, de acuerdo con un diario de circulación nacional, le costaron a la capital y a nosotros, desde luego, como contribuyentes, 110 millones de pesos, porque pues, ahí además se concentra gente viciosa que pues va a celebrar nada.
Hay 80,000 ambulantes registrados en la Ciudad de México. Son los que pagan por el espacio en que venden. Autoridades y expertos estiman que hay 200,000 informales en la capital de la República Mexicana y por eso los vemos ahí en el Zócalo, a un costado de Palacio Nacional, en el perímetro A y B del centro histórico. Hay más de 15,000 vendedores ambulantes. Esto lo apuntó Carlos Cervantes, coordinador de una asociación civil en la Ciudad de México. Ellos están registrados en el sistema de comercio en vía pública, la Ciscovip, lo que significa que pagan por el espacio en que venden. Sin embargo, autoridades especialistas estiman que en la realidad hay más y pueden ser 200,000, 250,000 de vendedores ambulantes, principalmente concentrados en Ixtapalapa, con 20,000, 23, Cuauhtémoc 13,000 y Gustavo Amadero con 8,950. De acuerdo con datos requeridos, las alcaldías que le siguen son Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan, Iztacalco, entre otras. Así es como se maneja el tema del comercio alternativo, el doble o triple fácilmente, pero no están pagando a la tesorería y esos pagos se van a otras fuentes, entre otras cosas, en esta tarde del 17 de noviembre, el día del puente, porque el 20 lo es por el aniversario de la Revolución, pero hoy se anticipó. Colega, buenas tardes a doña Pamela Ramírez. Buenas tardes, Federico. Es día de puente, Ibaicito, vámonos. No, más bien, debimos de irnos el viernes. Qué triste. Bueno, vamos a rapidísimo los teléfonos en cabina, es el 55 57 03 25 24. Y como todas las tardes, vamos a ver el WhatsApp de Ibai para que lo inviten el día de hoy al cine. Es el 55 72 04 85 26. ¿Está 2x1, Ibai, el cine? ¿Me lo prometes? Bueno, pues vámonos al cine entonces. ¿Hoy? Hoy está 2x1 el cine. Ah. Pero no invitamos a Federico Lamont. Está castigado. Te falta una pareja para que seamos 4 y así se apliquen 2 entradas. Márcale, por favor, usted ya sabe. Bueno, rapidísimo les vamos a informar en qué redes estamos. En Facebook estamos en la 1530 AM, buenísima. En TikTok estamos como @Federico Lamont Oficial, también estamos como Dice Lamont. También nos encontramos en X como @liberalmetro. Así que estamos en todas las redes, por favor no se desconecten. Cuéntenos un poco qué hicieron este fin, cómo les fue con la marcha, si fueron a la marcha, si no fueron a la marcha, qué tanto es cierto, qué tanto no es cierto, por favor queremos saber. Nada más para ver, danos tu opinión, por favor. Rick, también solicito tu opinión y a todas las personas que todos los días se conectan con nosotros y nos dan su opinión, por favor, queremos saber qué opinan ustedes en torno a lo que pasó en esta marcha. Rapidísimo, estamos a 22 grados, máxima 25 grados, mínima 9 grados, el dólar amaneció a 18.38 pesos. Y ahora ya que estamos hablando de la marcha, Federico, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó la custodia de 5 personas que participaron en la marcha de la Generación Z. A los que se investiga como presuntos responsables del delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Esto de acuerdo a la carpeta de investigación, la Fiscalía solicitó a los elementos de policía de investigación realizar el registro, resguardo y custodia permanente de los imputados hasta que se decida si se ejerce o no la acción penal en su contra. En caso de que el Ministerio Público ejerza acción penal y el juez determine vincularlos a proceso, se les declarará prisión preventiva. Ya en un escenario así, pensando, de ser encontrados responsables, podrían ameritar penas que van de los 4 a los 16 años de cárcel. Uy, me parece, asistió la colega Pamela Ramírez al evento sabatino, que sería una penalidad elevada, castigar a algunos de ellos que son gente con razón, distante por lo que vimos en las redes, audiencia, a eventos violentos. Me parece que otro grupo también se infiltró ahí, pero con otro propósito de provocar a la autoridad con los resultados conocidos. ¿Quiénes son en este evento o quiénes fueron realmente a la movilización sabatina? Por la mañana del sábado escuché a una compañera del CrossFit que decía, pues yo voy con mi mamá, y
y ella se dio a la tarea de asistir, creo, con su señora madre a ese evento, pero también fueron otros grupos más violentos vinculados a los encapuchados del 2 de octubre, quienes probablemente fueron los que asumieron esa posición de maximalismo que no conviene a nadie. La insistencia aquí es que haya diálogo, que el gobierno se siente a dialogar a través de la Secretaría de Gobernación con los youtuberos, que fueron algunos de ellos quienes encabezaron esta movilización, y se tome en cuenta algunas de sus propuestas, entre otras, que no haya la espiral delincuencial no se mantenga a los niveles conocidos a partir de los eventos registrados en Michoacán, y que la autoridad sea enérgica, aplique todo el ejercicio del derecho, el imperio del derecho, como se dice, para castigar a la delincuencia, cercarla y no darle un espacio para que no ocurran eventos como el de la carrera de caballo en el estado de Chihuahua, que dejó lamentablemente decesos. Esto no debe suceder, y menos una carrera de caballos en una entidad que vive lamentablemente bajo el flagelo como el estado de Michoacán de la inseguridad. Esto, audiencia, hay que tomarlo en cuenta. Y una de las demandas que vi en las redes fue precisamente el que los jóvenes y quienes asistieron le piden al Estado mexicano revertir la inseguridad que la hay. A ver, este fue un evento grave, gravísimo, el que observé por la mañana en las noticias. Y otro tan lamentable como este es la detención de una mujer que tiene un calificativo, y por las cosas que cometió en Colima. Caramba, uno se pregunta cómo es que una mujer encabezaba un grupo delincuencial vinculado con otra asociación delictuosa de Jalisco, y que Colima sea actualmente una entidad grave, gravísima en esos temas. Regresando a los temas de la marcha, déjame decirte que muchos abogados en sus redes subieron que obviamente ayudaran a estos jóvenes de forma gratuita. Para exactamente restituirle su libertad. Efectivamente. No, me parece una acción loable de los ejecutores de la ley cuando se trata a disposición de la atención de una persona en lo particular, y hay que restituir la libertad a los jóvenes, desde luego que sí. Habrá que ver qué señales da el Poder Judicial de la Ciudad de México ahora, porque el Poder Judicial ya tiene nuevos jueces, hay jueces dedicados a la materia penal, y antes de que se culmine la integración de una carpeta sobre ellos, sería importante que estos abogados, gente buena, gente de oficio, logre restituir su libertad, porque ya en una situación de proceso, y si esto va a una audiencia, a un juicio oral, créanme que es una situación difícil. Conocimos el caso de un entrenador de la Federación Mexicana de Natación. Fuimos al Reclusorio Norte, te consta, hace algunos meses, y ahí fuimos testigos de lo que es un juicio oral y en una condición de un juicio penal. Ojalá que se evite esto y que los jóvenes recuperen su libertad a la brevedad. Bueno, pues los investigados son Luis Fernando N., de 18 años, Alberto N., de 26 años, Fernando N., de 24 años, Federico N., de 65 años. Se me hace que fue Federico Lamonte. No, en realidad es más grande que yo. Por eso, pero... y Perla Verónica N., de 29 años. Federico ya está enojado porque le estoy cambiando la edad, pero ¿qué tal el señor me dice doña? Pues yo me presenté en esa marcha, Fede, y te voy a decir, a cada quien cuenta las cosas como le va en la feria, ¿estás de acuerdo? Yo llegué al revés. ¿Se llenó el Zócalo? Sí, se llenó, pero nada más que yo llegué al revés. Yo llegué de Pino Suárez y me fui caminando hasta aquí. Porque hasta ahí estaba abierto el metro. Ajá, es que me bajé porque pensé que iba a estar cerrado el metro Pino Suárez, y mi sorpresa fue que estaba abierto. Entonces dije, es ahora o nunca. Entonces llegué justamente cuando estaban llegando los contingentes a la plancha del Zócalo. La verdad es que yo no vi que, bueno, sí hubo por ahí en nuestras redes, si quieren checarlo, hay un videito donde están peleando algunos encapuchados con policías en las vallas metálicas. Están queriendo subir las vallas hacia Palacio. Eso sí lo vi. Obviamente también se vio que aventaban
gas lacrimógeno, que aventaban unos gases de colores, también aventaban dentro de la fuerza del orden. de Palacio hacia la gente que estaba en la marcha. También vi mucha gente, a mí me tocó todavía, de hecho me salí por miedo, porque ya fue cuando de las vallas de Palacio hacia las personas estaban aventando gas lacrimógeno, y entonces ahí sí ya varios estábamos tosiendo, con los ojos llorosos, con la garganta irritada. Entonces yo hasta ahí todavía estaba un poco tranquilo el asunto. Luego ya me fui caminando y no vi nada. De hecho, hay un video de unas personas que están diciendo que justo ya después de que aventaran gas lacrimógeno, ponnos el video, Ivaicito, para que se escuche, a ver qué es lo que dicen, para que no crean a unos ni a otros. Cada uno están echando petardos, por favor. Cuiden a sus hijos, cuiden a los adultos mayores. No dejemos que nos provoquen, por favor. Tengan mucho cuidado. Ya está un poco difícil la entrada. Y aparte, acaban de reportar que arriba está toda la gente de Palacio. Ahí, digo, no sé qué puedan hacer, pero tengamos mucho cuidado. No dejemos que nos provoquen, por favor. Es la primera de muchas que tenemos que hacer. Sí. Hay que seguir peleando, pero no dejemos que nos provoquen, por favor. Chicos, por favor, tengan cuidado, ya hay grupo de choque aquí adelante. Me está provocando. Otro más adelantito aparecen unos encapuchados, y entonces la misma gente les empieza a gritar: no, encapuchados no, porque queremos una marcha de paz, no queremos una marcha de guerra, por favor, encapuchados, no hagan desastres y todo. O sea, la misma gente le pedía a los encapuchados que por favor no se metieran. ¿De dónde salieron los encapuchados? No sabemos. Se empezaron a mezclar entre la gente. Es un grupo de choque. Ajá, sí. Sí, porque los jóvenes que asistieron, pues son generalmente clase media alta, tienen un rango de educación universitario de maestría. Había de todo. En este caso yo te voy a decir, Federico, que había de todo. Tanto la gente que estaba vendiendo ahí afuera de la explanada de la plancha del Zócalo, estaban gritando todos lo mismo. O sea, no había distinción de gente rica, gente pobre, había mucha gente de todos lados, había jóvenes, niños, adultos mayores, gente en silla de ruedas, gente con sus bastones, había de todo, Fer. Y no te voy a decir, ay no, sí, las bolsas carísimas, la ropa carísima. Normalmente se ve cuando la gente tiene dinero y cuando no se tiene dinero, y como vistes y todo. Y había mucha gente, si bien sí había fifís, sí había, también había mucha gente que iba muy sencilla. Entonces, no te puedo decir, yo creo que estaba la mitad y la mitad de las personas. Pero se llenó el primer cuadro. Sí se llenó. Bueno, no se llenó completamente porque fue cuando justo este video lo saqué. Ajá. Yo llegué como a las 12 y cuarto. Logré salir hasta la 1. Fue cuando tomé este video donde están diciendo que ya no estaban dejando pasar porque ya habían empezado a aventar los gases y todo. Entonces yo ya fui hacia el lado contrario, yo me fui dirección hacia Reforma. Ya no me metí de ese lado porque ya estaba empezando a ser como el caos, ¿no? La verdad es que sí me dio mucho miedo el gas lacrimógeno y todo eso. A ver, audiencia, en una situación de una gran concentración que amenaza a un bien histórico como es Palacio Nacional, ¿qué debe hacer la autoridad? Desde luego, jamás y por ningún motivo aceptar una provocación inducida por un grupo violento, el de los encapuchados, que conocimos su estrategia el 2 de octubre, pero sí respetar, no agredir. Me parece que fueron los encapuchados los que rebasaron la barda, pero no fue ninguna de las personas que asistieron y convocantes los que tomaron esa acción. No, porque todas las personas nos estábamos haciendo para atrás. O sea, de hecho, varias familias salían agarrados de los brazos. Cuando empezaron a aventar el gas lacrimógeno, varias personas que venían en grupos o familias, todos agarrados de la mano, iban justo a la salida. Entonces, los contingentes que iban llegando a la plancha, porque había un espacio muy pequeño para entrar y era el mismo espacio para salir, pues ya ahí se había hecho como, ¿cómo se dice? Un nudo de botella. Ajá. El cuello de botella, porque ya entre que salíamos, entrábamos, era un poco complicado. Y peligroso. Sí, señor. Por la bufalada que suele ocurrir. Por eso salí corriendo, porque yo iba en contra del contingente. Entonces dije, tengo que salir porque si no, ahorita se hace una locura. A ver, audiencia, en el año 88
su servidor acudió con mi abuelita, en paz descanse, a las marchas en repudio al fraude de Carlos Salinas. En la plancha del Zócalo, donde se reunió varios miles, nosotros, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y nuestros seres queridos fuimos a repudiar el fraude de la elección del 88. Bajo la consigna era, se imponen al pelón, habrá revolución. En ese momento observamos, desde luego, y de manera abierta, francotiradores, pero era 1988, cuando el doctor Salinas fue el autor de un fraude a todas luces abierto contra la democracia en México, que culminó hasta el 2018 con el arribo de la izquierda al poder en México. Pero en ese 1988, vaya cómo transcurre el tiempo, audiencia, sí, vimos francotiradores. No sé si en esta ocasión se presentaron, vi en las... Había gente, sí, justo arriba pero de no Palacio. con rifles. No se alcanza a ver, pero sí había gente arriba de Palacio Nacional. Eso sí A diferencia de 88, en 88, colega Pamela, no sé si tú nacías en el 88. Bueno, sí, ya había nacido, pero estaba chiquitita, tenía 5 años. A 5 años, o el colega Ibai, ustedes no fueron a ese evento que concentró grandes, más 300,000 o casi medio millón de personas en el primer día de protesta convocada por el líder del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí sí era 300,000 y ahí se encontraban francotiradores, defendían el orden institucional a la usanza del viejo PRI, pero estamos hablando de 1988, año del fraude electoral. Ya tenemos un comentario, un saludo a Vikingo. Buenas tardes, Vikingo. Gracias por comentar. Dice, ¿y quién en su sano juicio lleva niños? Sí, efectivamente, sí creo que los niños, no, yo te digo, yo salí corriendo, ¿no? Pues tienes hijos, tenemos hijos y pues fui a cubrir. O al adulto mayor. O al adulto mayor. De hecho, hay un video que también está circulando en redes de un señor que estaba ondeando su bandera. Ajá. No estaba haciendo desastres ni nada y de repente los policías se le vienen encima y lo empiezan a golpear y se ve como con su... Pero fue fake, fue falso ese video, como muchos otros lograron difundir en esos días, porque hasta el momento el adulto mayor afectado seguramente habría salido en las redes, colega Pamela, a decir... Gente justamente se pregunta eso, ¿dónde está ese adulto? Por ello, cuidado, y cito un ejemplo que su servidor vivió, audiencia, si me lo permiten, cuando la colega tenía 5 años, pero nosotros ya estábamos en otra condición, y justo para repudiar un fraude electoral a la democracia en el 88. En esta ocasión, el Estado mexicano tiene que enmendar errores que se ubican en la inseguridad. Ese es un tema nada más. El nepotismo, que lamentablemente se manifiesta en todos los niveles de la administración pública municipal, estatal y federal. Nepotismo, inseguridad, son los primeros denuncias que están en el manifiesto de la generación Z. Bueno, pues respecto a todo esto, la presidenta reprobó la violencia registrada el sábado contra los elementos policíacos para provocarlos y acusar represión. La presidenta está en su posición, ella monitoreó como la primera dama, la primera dama del país, la presidenta de México es la comandanta de las Fuerzas Armadas, tiene que estar informada, a ella le ingresa un informe de seguridad nacional, como solía suceder con sus antecesores, solo que ella a las 6 de la mañana encabeza el gabinete de seguridad, o de acuerdo con la problemática que se presenta en el país, está ahí, y ella sabe mejor que nadie cuál es el estado que guarda la nación en las 32 entidades de la República Mexicana, desde luego la capital del país. Su expresión obedece al conocimiento de la información que tiene, ella tiene la información real, la objetiva, y no lo que observamos en ocasiones en las redes, donde fíjate que hoy no lo vamos a mencionar porque me parece muy temerario lo que vi de una situación sobre el estado de Michoacán, pero eso es lo que no hay que dar puerta, no hay que dar condiciones para que legisladores busquen ahora enviar iniciativas que promuevan limitar lo que vemos en las redes, como eso que te envió a mediodía, colega. Bueno, te voy a citar, fue una movilización impulsada, vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes, caras conocidas, que marcharon con la marea rosa, políticos, intelectuales, muchos del PAN,
que la promovieron y no llenaron el Zócalo. Eso es lo que dice la presidenta. También hay muchas críticas que dicen que por qué la presidenta no estuvo presente, o sea, no que saliera a la marcha, pero que haya salido a otros lados. Hay muchas críticas respecto a eso, pero tenemos rapidísimo a Montaño en la línea. Montaño, buena tarde, ¿nos escuchas? Buenas tardes, Pamela. Saludo a ti, al auditorio, así como a nuestro conductor, Federico. Y pues bueno, la jefa de gobierno acaba de dar una conferencia de prensa y en primera instancia pues afirma que no va a reprimir cualquier manifestación pública en la Ciudad de México. La jefa de gobierno acaba de decir que jamás dará una orden de ejecución a una manifestación pública e incluso protegeremos el derecho a la manifestación pública. De manera preliminar, la jefa de gobierno ha informado que hubo 100 policías golpeados y 14 hospitalizados. Al parecer, algunos ya salieron del hospital y que además hay 19 detenidos, en este caso la mayoría de los pertenecientes a los grupos violentos por los delitos de lesiones, entre otros. Lo que destaca la jefa de gobierno en esta conferencia de prensa es que, bueno, la marcha de la Generación Z del pasado sábado tenía dos objetivos: dar a conocer un movimiento en contra de la 4T y una narrativa de represión que no sucedió. Además, afirmó la jefa de gobierno que no se lanzó nunca gas lacrimógeno a los manifestantes y que finalmente pues, lo que pasó fue que los policías que estaban resguardando el Zócalo de la Ciudad de México pues recibieron prácticamente 2 horas de golpes y estuvieron siendo durante ese tiempo. Finalmente quiero decirte que la jefa de gobierno está mencionando pues que se va a responder con justicia y nunca con represión en estas manifestaciones, y que bueno, pues prácticamente hace una invitación a los jóvenes principalmente y a los manifestantes de cualquier tipo en la Ciudad de México, pues a que se debata, a que haya un debate por lo menos en la Ciudad de México, para una política, en este caso que es joven, pero siempre y cuando sea de manera pacífica. Este es mi reporte, señor. Colega Montaño, me parece adecuado lo que dijo la jefa de gobierno, pero que este debate se dé no solamente con oídos sordos, sino que las ideas o el resumen del manifiesto de la Generación Z se ha incorporado en acciones de gobierno. Cuando te ubiques ahí cerca del secretario de gobierno o de la misma jefa de la ciudad, ojalá se lo puedas plantear, colega Montaño. Es el llamado que planteamos aquí antes de la marcha y en este mismo día, porque, colega Montaño, tú y yo sí estábamos ya de adolescentes, ya universitarios, cuando fue la primera movilización, se lo dije a la audiencia y lo comenté con Ibai y con Pamela, del 88, cuando nos concentramos ahí en el primer cuadro, pues casi 1 millón y hasta con nuestros abuelitos, para declarar el repudio al fraude de Salinas sobre Cárdenas, y donde había francotiradores en la azotea del Palacio Nacional. Entonces, para evitar que esas imágenes se lleguen a la mesa de estos días, lo mejor es que la jefa de gobierno, si lo dice ella así, es que se siente con los líderes o con los convocantes y platica a ver qué tema es de corta, expedita resolución para incorporarlo a nuestro programa de gobierno. Y ella lo puede hacer porque su Congreso, que tiene liderazgo Morena, el Partido del Trabajo y el PER del Ecologista, pueden tomar esa decisión. Una sola de las iniciativas de los jóvenes del sábado podría atenuar los ánimos, disiparlos. Y esto es, ojalá se lo comentes al secretario de gobierno, a la jefa de gobierno, en su momento, colega Montaño. Ahí, incorporar una sola de sus demandas y ver por una mejor ciudad y mejor país, colega. Claro que sí, y recordarte que la jefa de gobierno mencionó que después de esta marcha se manejó que había manifestantes hospitalizados y desaparecidos, y ella rechazó por completo esta situación. No hay manifestantes hospitalizados y no hay manifestantes desaparecidos en la Ciudad de México. Y bueno, pues también recordarte la disolución del Cuerpo de Granaderos en la Ciudad de México a cargo de la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y que bueno, recordando precisamente que
colega Pamela, audiencia, Montaño toca una información crucial. La ex jefa de gobierno lo desapareció a este grupo y en esa fecha, colega Montaño, también cesó al primer jefe de la Secretaría de Seguridad o de Prevención Ciudadana, que fue el anterior de Omar García Harfuch. Él fue el segundo secretario y esta disolución del cuerpo de granaderos fue crucial para la trayectoria del actual secretario de Seguridad Pública Federal, pero también para la Ciudad de México. Así es, y bueno, pues ya recordaremos que esto inició pues obviamente con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, desde que fue jefe de gobierno, y que pues lo que se mencionaba siempre era que no iban a cometer los mismos errores de pues aquel llamado PRIAN, que siempre hubo represión cuando alguien se manifestaba públicamente en el Zócalo de la Ciudad de México y en las calles aledañas como Reforma. Colega Montaño, cuando audiencia es importante que lo recuerden, Montaño, tal vez tú también, estábamos ahí en los tiempos de la facultad iniciando, era un mes de mayo, el Día del Trabajo, el 1 de mayo de 1984, cuando el Pato, audiencia, lanzó una molotov hacia, imagínate, pero el Pato desapareció porque o lo hicieron Pato o terminó ahí en el Gran Canal de la ciudad, pero el Pato, colega Montaño, audiencia, le arrojó una molotov, y no el grupo molotov, sino una bomba molotov la arrojó al palco presidencial. El presidente de la Madrid se movió, el jefe de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Velázquez, pues, le tocó algo, una cierta quemadura, como al secretario del Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farel Cubillas. Fíjate, colega audiencia, deben recordarlo, pero ¿qué ocurrió en ese momento? El Pato que arroja esta bomba contra el Palacio, pues lo toma, no sé qué, no, era la Dirección Federal de Seguridad porque todavía existía, y lo entregaron a no sé quién, y al Pato jamás se le volvió a ver. Eso afortunadamente ya no ocurre, y qué bueno que lo citó la jefa de gobierno, y ahora lo explicas a la audiencia con base en tu asistencia a la conferencia de prensa. Pues sí, tristemente recordar esos tiempos que tú mencionas, Federico, nada más mencionarle una anécdota a los jóvenes de ahora, de la generación Z y la X y la que sea, que cuando tú ibas a una película de rock en el cine Pequime, ¿te acuerdas? Allí por Plaza Universidad, pues estaba rodeado de granaderos, y los jóvenes que queríamos ver un concierto de rock en una película, prácticamente estábamos custodiados por los granaderos, por si había algún desorden que nunca pasó, y que pudimos tener un concierto no en vivo, pero sí en una película, pero resguardados por la policía. Por una parte, y la otra parte es que la autoridad debe sentarse a dialogar. Y si la autoridad, que está legitimada por los votos que emitió algún número de mexicanos por ellos, porque nosotros como periodistas, colega Montaño, nunca debemos votar por nadie, porque al momento en que tú sufragas por algún partido, por alguna personalidad, ya pierdes credibilidad. Nosotros en la neutralidad, y así la audiencia nos puede creer un mínimo, pero si sufragamos por alguien, por el partido Morena, por el PRI, por el PAN, por el Verde Ecologista, pues ahí perdemos todo el capital mínimo que la audiencia nos pueda ofertar. Por ello, es importante recordar lo que dijiste, y te agradezco que continúes ahí en la actividad de este día de la jefa de gobierno. Claro que sí, Federico, vamos a seguir pendientes. Gracias, colega Montaño, y se lo digo a usted, audiencia, no rápidamente, colega Pamela, perdona que te interrumpa, pero no, si el día que su servidor pudiera sufragar por un partido político, entonces sería depositario de su desconfianza y sería un hecho de deslealtad con ustedes el sufragar o identificarnos con un partido político. Respetamos a todos, pero los cuestionamos y criticamos permanentemente a todos, porque la verdad es de las masas, pero de las masas organizadas. Eso lo decía hasta el mismo Engels en su manifiesto, Federico Engels. Y hay un capítulo que le voy a apreciar más adelante, y ya les comenté, hasta lo vi pues, recientemente en una serie histórica, que el planeta, la aldea global, tendrá que regresar a la comuna, porque ese fue su origen. No sé en qué tiempo, pero finalmente ese es el deber de un periodista. Bueno, vamos a saludar, envíale un saludo a Vero M.O., quien siempre te manda muchos saludos. Doña Vero, muchas gracias por mantener la sintonía.
perdone que fuera, o perdóname, mi querida Vero, ser tan claro y contundente, pero si ves una identidad partidista de tu servidor, en ese mismo momento... En ese momento escríbanos. Y le decimos a Federico Lamont, está siendo partidista. No, pero a ver, tienes que verlo de esta forma, no puedes identificarte con ninguna de las partes y tienes que respetar a todos y tu obligación con la audiencia que te puede identificar es que las ideas expresadas en la marcha sabatina lleguen a una mesa de trabajo con la autoridad de los 3 niveles de gobierno y ahí se llega a un punto de acuerdo. Efectivamente, el punto de acuerdo es lo que opino. También le vamos a mandar un saludo a Efren F, quien nos dice, evidentemente lo que pasó fue golpe por golpear. De ninguna forma se veía que buscaban algún tipo, supongo que de confrontación, porque no se alcanza a ver todo ningún tipo de diálogo, ya nos mandó, de diálogo. Eso dice Efren F. Y como citó el colega Montaño, ahí en el 2 de octubre, que es un evento diferente, con una propuesta ideológica diferente, sí apareció lo dijo Montaño, y la historia quedó, una persona con un guante blanco que a partir de ello inician las hostilidades por parte del grupo Batallón Olimpia contra los estudiantes, y los actores de ese evento, ya no está ninguno aquí, no fueron juzgados, uno se murió de manera anticipada, como fue Gutiérrez Barrios en una operación de plancha, audiencia, porque él sí sabía la historia de lo que ocurrió. ¿Y saben qué pasó es importante citarlo, en el 68 Luis Echeverría le ganó la sucesión presidencial a Gustavo Díaz Ordaz, porque él fue quien urdió ese movimiento. Ahora no se habla de una sucesión presidencial, pero sí de diferentes grupos ismos que no deben dejarse manifestar, y tal vez con todo el respeto a otro grupo de convocantes como los que vimos en las redes, jóvenes de 24 años con mucho valor, con un proyecto de nación diferente al del actual partido gobernante. El actual partido gobernante debe velar porque desde sus filas no exista el nepotismo, no exista la corrupción, y busque la forma amparado en el Estado de Derecho de castigar al que hace mal a la población, porque ahora hay varios grupos de delincuentes en el estado de Michoacán que siguen operando de manera impune, y ahora que la fuerza del Estado mexicano va a Michoacán, ¿qué cree que va a ocurrir? El efecto cucaracha, se pueden ir a Querétaro, se pueden ir al Estado de México, o a Colima, o a Jalisco, donde hay una frontera visible, y no queremos los mexicanos que mañana haya una operación Colima o que mañana haya una operación Guerrero, que son entidades tan mal o peor de inseguras que el mismo Michoacán. Bueno, tenemos otro comentario. JRD dice, pobre México, cada vez más Venezuela. El régimen corrupto y represor ahora resulta inocente. Mire, es que cuando se observa lo que ocurrió en la República Bolivariana de Venezuela, fíjese, en un principio Hugo Chávez Frías era un líder que tenía un postulado similar al de Simón Bolívar. Quería cambiar el modo de producción ahí y quería que la tierra fuera para los más desposeídos. Sin embargo, sobre el pensamiento del teniente coronel, llegaron 3 personas que realmente ya a la fecha mantienen el control de lo que vive la República Bolivariana. Que si Venezuela va al socialismo puro, no, tampoco está ahí, porque hay un grupo de vividores en el gobierno venezolano que tienen sus cuentas en los paraísos fiscales que ya fueron congeladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y no pueden salir de Venezuela, como el propio Maduro. Maduro también perdió la ruta, perdió la dirección, y Maduro actualmente por lo menos un 25 o 30% de los venezolanos no lo quieren, pero tiene un aparato ideológico que está detrás de él, y es el titular de las Fuerzas Armadas, ya lo hemos comentado aquí, quien lo maneja, porque Maduro no tiene la visión de asegurar una transición en aquella nación, y lo perdió en la última elección presidencial
desde la perspectiva de su servidor. En otras notas, vamos con una nota de Diana Salazar. El gobierno de Michoacán relevó este domingo a los principales mandos de la Secretaría de Seguridad Pública en medio de una creciente ola de violencia y a pocos días del arranque del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya nombró a José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad Pública en sustitución de Juan Carlos Oseguera. Cruz Medina, ex vicefiscal de inteligencia y cercano a Omar García Harfuch, fue elegido para reforzar la coordinación de autoridades federales. Además, el vicealmirante camerino Roa Vidal asumió el mando de la 16ª Zona Naval en Lázaro Cárdenas. En la Subsecretaría de Operación Pública fue designado Ramsés Adalid Vega Sayavedra, proveniente de la Policía Auxiliar y con formación militar. Estos cambios ocurren 2 semanas después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y tras el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez. Hechos que han intensificado la presión sobre las autoridades para frenar la violencia en el estado. Mire, audiencia, este es exactamente el espejo de lo que los gobiernos priistas, Fausto Vallejo, Jesús Reina, cometieron, pero inducidos desde la capital del país. El presidente Peña y el secretario de Gobernación, Osorio Chong, le ordenaron a Vallejo y Reina, que después fue a la cárcel, y después este gobierno terminó de una manera interina, pero ellos relevaron a los secretarios de Seguridad Pública de Michoacán. Ahora lo vemos, porque Ricardo Castillo, o un señor Alfredo Castillo era el comisionado de la paz del gobierno de Peña, y Alfredo Castillo llegaba a Michoacán a dar órdenes de lo que se tenía que hacer. Hay un extinto líder de las fuerzas comunitarias que murió, un doctor que murió lamentablemente de COVID en el 2020, y él fue el que denunció todo ese capítulo de persecución de Alfredo Castillo. ¿Pero qué creen que ocurrió? Alfredo Castillo, el comisionado del gobierno federal, terminó aliándose con los grupos adversos y que tanto daño causaron a Michoacán. Las órdenes se giraban desde la capital del país y con resultados gravísimos. Ojalá que la visión y estos cambios que se dan también orientados desde la Ciudad de México no reediten ese capítulo de desgracia que vivió Michoacán como a la fecha en los gobiernos de Fausto Vallejo, Jesús Reina, Fausto Vallejo de vuelta, y después el rector de la Universidad Nicolaita, colega Pamela, fue quien concluyó el bienio cuatrienio, fueron 4 años, las administraciones aludidas del PRI. Después se da una nueva alternancia y le matan al secretario de Seguridad Pública, a Silvano Aureoles Conejo, en un helicópterazo de los acostumbrados, en los que mucho tiene que ver el crimen organizado. Y finalmente, una historia breve de lo que ha ocurrido en Michoacán es la denuncia que Silvano Aureoles, que es un prófugo de la justicia, y lo dijimos la semana pasada, ofrecen en Washington al secretario general de la Organización de Estados Americanos, en el sentido que el actual gobernador Ramírez Bedoya se alió con las fuerzas del mal durante su campaña para gobernador del 2021. Joel Mitz dice otro entrejista vendido. No sé qué quiso decir Joel Mitz. Por favor, Joel Mitz, vuélvenos a escribir lo que pusiste para entenderlo, por favor, muchas gracias. Ahora vamos a tener un rapidísimo, otra entrevista. Tenemos a Manuel Temol en la línea. Se me olvidó. Buenas tardes, Manuel, ¿nos escuchas? Abogado Prado, que es secretario del sindicato Renovación Judicial, Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Temor, te agradezco por este espacio y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo es la relación con el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Hugo Aguilar? Bueno, pues como tú lo sabes y como obviamente es de conocimiento general, hubo un cambio radical en el Poder Judicial de la Federación, el cual obviamente pues, fue sorprendente para todos los trabajadores, así como para el sindicato también. Fue una situación que vivimos y que pues ahorita afortunadamente con las entrevistas que hemos llevado nosotros con el ministro Hugo y con el personal del órgano de administración judicial, pues la verdad es que hemos llevado buena relación.
esperábamos a lo mejor un poquito que fuera más rígida la relación, sin embargo, se ha llevado a cabo las entrevistas y las pláticas y hemos trabajado de la mano muy a gusto con el ministro Aguilar, y sobre todo uno de sus primeros mensajes nos ha funcionado mucho en el sentido de que había muchos despidos de pronto, y obviamente eso le pega al Poder Judicial y sobre todo a su base trabajadora, pero afortunadamente el mensaje que manda el ministro, oportunamente diciendo el que se deberían de respetar la antigüedad de los trabajadores para que se aproveche su conocimiento, pues bueno, eso nos ayudó mucho para que cesaran los despidos masivos que había a nivel nacional. Muy bien, hablando de visión y estrategia ante la reforma, ¿cuál es la postura oficial del sindicato Renovación Sindical ante los jueces, magistrados y ministros contratados por voto popular? Bueno, pues de alguna manera nosotros somos institucionales, defendemos a la institución, y una vez que se llevó a cabo todo este proceso de elección y hasta el momento no hemos tenido conflicto directo con personal de los que fueron electos por el voto popular. Hemos llevado buena relación, hasta ahorita ellos, yo supongo, estamos aprendiendo juntos. Hemos capacitado, incluso nosotros dado oportunidad por medio de varios convenios que hemos realizado con diversas instituciones en donde al personal lo están capacitando. Obvio, todo esto ha sido producto del mismo personal y pagado por el mismo personal. Hasta ahorita no se ha recibido, digamos, alguna propuesta por parte del órgano de administración. Sin embargo, todo el personal del Poder Judicial siempre ha estado capacitado y ahorita está atento a los cambios, y pues estamos latentes siempre de cualquier situación que se pueda prevenir en algún órgano cuando suceda alguna situación de que los titulares quieran propasarse con el personal. Han respetado hasta ahorita el horario de trabajo. Hay algunos problemas menores, como el juzgado sexto en Nezahualcóyotl, donde la juez es electa popular y todavía teníamos algunos problemas con ella, pero ya llegamos al diálogo y creo que ya logramos que haya empatía con la base trabajadora. Sí, apoyo a compañeros no liquidados. Respecto a los compañeros de las áreas o fideicomisos eliminados que aún no han sido liquidados o reubicados, ¿qué acciones específicas y plazos tiene el sindicato para garantizar que se reciba una liquidación? Bueno, fíjate que ahí sí tiene que haber una separación, porque desafortunadamente el sindicato no podemos apoyar nosotros a los jueces y magistrados que desafortunadamente quedaron sin empleo, porque pues se vería, en primer lugar, nosotros somos el sindicato de los trabajadores, de la base trabajadora, y en su caso los jueces y magistrados pues formaron parte de la parte patronal. Entonces nosotros pues la verdad ahí no los apoyamos moralmente. Esperemos que el órgano de administración judicial cumpla con lo que establece el 10º transitorio, y yo seguramente estoy seguro que sí les van a cumplir, solo que obviamente pues como tú lo sabes, hubo un recorte muy importante al presupuesto del Poder Judicial de la Federación, y eso ha hecho a lo mejor que hasta ahorita el órgano de la administración tenga que hacer algunas cuentas, buscar la manera de que el dinero alcance. Porque mira, te voy a comentar una situación. Nosotros, el Sindicato Nacional de Renovación, al servicio de los trabajadores del Poder Judicial Federal, cerramos a nivel nacional el día 31 de octubre en una manifestación pacífica, pero de brazos caídos. ¿Y por qué fue de brazos caídos? ¿A qué nos referimos con eso? Pues que desafortunadamente no había tóner, no funcionaban las copiadoras, no había papel, no había ni siquiera agua, líquido vital en los órganos. ¡Qué barbaridad! Y bueno, ya para finalizar la entrevista, en 5 palabras, ¿cómo ves el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta? Bueno, pues como tú lo has visto, creo que ha habido algunas manifestaciones en contra de la presidencia. Pero ¿cómo lo ves tú, el gobierno de ella? Sin embargo, el gobierno,
pues parte de su gobierno de ella, pues ahorita es el Poder Judicial de la Federación, donde están todos los ministros que fueron electos, y pues yo creo que es difícil llevar a cabo a lo mejor un cambio tan radical, pero pues yo confío que la presidenta va a llevar a cabo una buena labor, y esperemos que esto cambie para el bien de todos los mexicanos, y que cese la violencia en nuestro país. Es lo más importante. Muchas gracias, agradezco tu presencia, abogado licenciado Contrado del Sindicato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, esperamos vernos pronto personalmente. Claro que sí, te mando un saludo muy afectuoso a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, continuamos. Bueno, pues ahora sí ya vamos con los últimos datos, Federico, y vamos a dar un dato. Quiero decir rapidísimo antes de que nos vayamos, porque recordemos que el día de ayer se abrió todo el tramo de la línea 1 del metro. Esta línea que tiene 56 años, Federico, nada más tantito. La reparación se inició el 11 de julio del 2022. En 2023 se abrió de Pantitlán a Salto del Agua. En el 2024, en septiembre, hasta Valderas. Y en abril del 2025, de Pantitlán a Chapultepec. Y el día de ayer se abrió ya toda la línea, Federico. Ahora el metro es más expedito. Esperemos, porque aún así sigue estando muy lenta. Es una línea muy, muy, muy lenta, a pesar de que se arregló toda. Yo creo que la gente ha de pensar que yo soy muy pesimista, pero te juro que hago muchísimo tiempo, antes de que iniciaran los trabajos de renovación, la línea era muy rápida. O sea, tú tomabas la línea en la estación. Así lo dice Lamón. Así lo dice Lamón. Investigación con sentido. Así lo dice. Se invirtió varios miles de millones de pesos ahí. Y inversión, mira, son 850,000 usuarios diarios. Inversión de 37,000 millones de pesos. Estos destinados a renovar la línea más antigua de la red, inaugurada el 4 de septiembre de 1969. Cuando una edecán recibía a los usuarios. Ay, sí, qué padre, como si fuera un avión, ¿no? Sí, que te recibían y te sentaban. Ese era el sistema que desde el origen llevó contratotes que fueron denunciados de la regente general Corona del Rosal, por parte de un periodista, que fueron denunciados, y a la fecha, porque ahí está la unidad de compras al exterior del metro. Es una infamia. Esa es la unidad de compras a la corrupción, debería denominarse, con una titular inhabilitada en Veracruz, y que ahí despacha, como leí esto en una columna de la semana pasada. Bueno, la cual es considerada el Ecuador de la movilidad de la Ciudad de México, al hacer conexión con las líneas A5 y 9, la línea B, la línea 4, la línea 2, la línea 8, la línea 3, la línea 7 y la 9, que yo creo que esa es una de las más rápidas, la de la Café, pero también ya hay que hacerle sus pequeños arreglitos o muchos arreglitos, porque ya ves que en donde está lo elevado, ajá, también ya se están abriendo las columnas. También el otro día dijimos otra línea, Ibaicito, ¿cuál era? ¿La 12? La 12, que también, pues esa no tiene mucho que... ¿Otra vez? Sí. ¿La línea dorada? ¿Otra vez? No hay audiencia ahí, esa es una historia. Con razón se dobló el micrófono, porque hasta el micrófono... el micrófono se fue. Sí, no. La línea 12 es emblemática en materia de corrupción, solo que él y los autores de su desarrollo, a ellos nadie los toca, ni siquiera. Bueno, Judith Domínguez dice, ahorita estamos mejor que antes. Vamos, tenemos diferentes tipos de opiniones y está perfecto. Aceptamos todas las opiniones que tengan en este. Judith, en lo que ocurría con nosotros en el argot, y tenías que mantener el trabajo, sobre todo en el medio escrito. Llegabas y te daban un boletín y así lo tenías que redactar. Investigabas y en ocasiones suplantaban tu nombre para poner lo que a los editores les querían para quedar bien, porque había convenios gigantes. Solamente el caso de una organización que disfrutaba de convenios de 700 millones de pesos anuales, cuando llegó la 4T con el expresidente López Obrador, de esos 700 millones le bajaron a 4 millones en voz de uno de ellos, y te despedían por el ánimo en que se despertaba el dueño concesionario, entre otras cosas. Entonces eran una agencia de relaciones públicas del gobierno,
la forma en que tenías que ganarte el pan nuestro de todos los días. Esa es una opinión, pero también hay otra, colega. Espérame, porque tenemos acá también en dice, Ajá. Blue Dark dice, saludos, Lamont. Muchas desde gracias. Tlaxcala, te mandan saludos desde Tlaxcala. Gracias a Blue Dark, un abrazo afectuoso allá en nuestra querida entidad tlaxcalteca, con sus 60 municipios y más de 1.300.000 habitantes. Betty Esparza, saludos a todos en la estación. Muchos saludos, Betty. Gracias, Betty, por mantener la sintonía en este día en el que regresan los capitalinos que salieron de Asueto el pasado y extenso fin de semana. Y hay otro, duro, de MIT. Pero ya lo dijimos, pero todavía MIT no nos ha vuelto a... No, ya creo que se fue porque no le diste atención. No, MIT nos cuestionó. ¿Si eras un periodista vendido? Sí, así lo dijo. No, pero MIT, le expliqué y respeto mucho tu opinión, pero no hay fundamentos para que lo puedas pensar así. Claro, mi opinión puede no ser favorable a lo que tú piensas, pero sí respeto con profesionalismo lo que has señalado y créeme que no es así. Pero también le cité a la audiencia MIT lo que se vivió en esos tiempos del ostracismo, de la persecución y la censura impuesta por los concesionarios de los medios, de la cual tu servidor fue testigo y víctima, mi estimado amigo MIT. Willy Billy dice, saludos, muy buen contenido. Muchas gracias, Willy. Gracias, Willy, por distraer tu atención y mantenerla aquí en Liberal Metropolitano y la 1530. Es que hacemos un excelente equipo, Ivaicito, Federico y yo. Sí, no, estamos en todos los espacios, gracias a la voluntad de la audiencia, nos cuestione o no, pero a veces no podemos coincidir. No, aquí sí nos gusta que nos cuestionen, aquí no, sí nos gusta no coincidir, porque aquí todos tenemos diferentes formas de pensar. Sí, y debemos respetarnos y respetar a nuestra audiencia con sus altibajos, con sus diferencias de pensamiento, con todo debemos nosotros respetarlo. Mira, nos están mandando, espérame, Tony Costa, saludos desde Nueva York. Uy, invítanos a Nueva York, Tony, queremos ir. Oye, Tony, te felicito a los neoyorquinos y a tu persona porque eligieron a un alcalde que hará historia y desde Nueva York se crean los grandes cambios en toda la Unión Americana. Ahí ganó Hillary Clinton como senadora en el 2007 y luego fue candidata presidencial. En las primarias que lamentablemente cayó contra Obama y después en la nacional contra Donald Trump, a quien ganó en la elección abierta. Así que tu alcalde, Mandani, me parece que es el apellido del alcalde musulmán, va a hacer historia y ¿por qué no pensar que en 15 años sea el primer presidente musulmán en la Unión Americana? Gracias por esa comunicación desde la capital de hierro. Betty Esparza dice, espera vernos pronto. Seguramente conocemos a Betty. Por favor, Betty, va a ir a Tlaxcala, si queremos verte. Betty, muchas gracias. A los 60 municipios y Calpulalpan me encanta. Y ahí todos los automóviles transitan porque la carretera México-Puebla es un desastre. La de cuota carísima, como la México-Toluca, las carreteras más caras del mundo. Así que y no solamente por ello, y no estoy de acuerdo en que se haga un libramiento porque hay que visitar Calpulalpan, un municipio enigmático del estado de Tlaxcala. Oigan, recuerdan que estuvimos con el Frente Frío número 14 y también ya va a entrar el Frente Frío número 13 y ahora ya va a entrar el Frente Frío número 14, así que pues se prevé lunes, martes y miércoles, lluvias, frío, bajas temperaturas, así que hay que tener mucho cuidado. Recuerden que debemos de utilizar nuestras chamarras, nuestros suéteres. Mira, Federico viene con sus y particularmente en Tlaxcala, porque cuando sales a correr, la bondad y fortuna nos permite correr y visitar Tlaxcala por un asunto académico que ya mencionamos con nuestra queridísima Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde encontramos la oportunidad de un doctorado. Pero cuando sales a correr en la mañana en Tlaxcala, colega Pamela, un parque hermoso, ecológico, hace un frío que debes llevar guantes. El hermoso está, porque además es colinda con las grandes montañas y ahí está el amado río Zaguapan al que hay que defender y rescatar todos. Imagínate que se informó que van a haber temperaturas de hasta menos 10 grados. Ahora sí ya estoy creyendo, nomás para ver, yo creo que sí le vamos a tener que invitar su pozole a este señor. Pero de setas. De setas. Y Tony te dice, seguro estamos pendientes de nuestro país. ¿Seguro? Y luego dice Héctor Montero. Espera, ya lo perdí. Muy objetivo, veraz e imparcial tus análisis. Felicidades desde Tlalpan, Ciudad de México. El ayuntamiento, el municipio de Tlalpan,
donde fue titular, fueron titulares varios, recuerdo a González Aragón, el último alcalde de Hank, ahí hay una historia interesante, y después esta alcaldía, pues ya aportó hasta una presidenta de la República, la actual, y antes o después, quienes le sucedieron en la alternancia no lo hicieron tan bien, ahora hay una nueva alcaldesa y es Tlalpan, sin duda, está en el ojo del huracán permanentemente. Y además se tiene que respetar los bosques, porque de Tlalpan hay una parte importante de bosque que da agua y vida a los capitalinos. Los desaparecidos. Ah, el Ajusco, también. Y ese es otro tema, el que no se resuelve, y ahí la autoridad, ahí debe entrar la Fiscalía General de la República, debe entrar el Centro Nacional de Inteligencia y desmantelar a los grupos delincuenciales que tienen bajo su control esa área que dista de las estadísticas favorables que presentó la jefa de gobierno. No, Tlalpan es otra historia y esa es una zona de ingobernabilidad y lo lamentamos los capitalinos. Bueno, te voy a decir rapidísimo dónde van a estar las temperaturas de -10 a -5. Chihuahua seguramente. Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Es que están, y me preocupa en la sierra de Chihuahua, de Krill a Barranca del Cobre, es donde lamentablemente esta temporada va a ser difícil. Llovió este año ligeramente en Chihuahua, no como se esperaba. Pueden esperarse nevadas a partir de diciembre, enero y hasta febrero. Y la población más afectada, desde luego, son los grupos de las autóctonos. Temperaturas de -5 a 0 grados, con heladas Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla. El Ciudad de México se escapa, ¿verdad? Todavía no llega ahí el cambio climático que afecta a esta carpeta asfáltica, pero extremar, sobre todo en la Sierra Negra de Puebla, donde llovió fuerte y se dejará sentir una baja en la temperatura. Temperaturas de 0 a 5 grados, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca. Ahora que estuviste en tu pueblo, Federico, ¿qué tal estuvo el frío? En Coatepec, el sábado por la tarde, ahora me pregunto también, ¿por qué los autobuses comerciales ponen siempre un aire acondicionado tan fuerte? Eso no entiendo el por qué. Pero sí, Jalapa, que está en las faldas del Cofre de Perote, y Coatepec, Ojico y Teocelo, tienen esa problemática, y generalmente en el Cofre de Perote suele nevar allá por el mes de enero, febrero. Habrá que tomar precauciones y cuidar los ríos. Y saben que hay un cartel de paperos en la parte alta del cofre que están destrozando la falda del cofre, talando árboles para sembrar papa, y ponen unos pesticidas que se van con los ríos que seguramente causarán, ya lo preguntamos en una ocasión al titular de Conaguas, ¿qué medir con agua? Con aguas, pues, porque aguas con el agua contaminada. Exactamente. Eso es lo que quería decir el servidor. Pero estos cartel de los paperos, colega Pamela Audiencia, son terribles, son infames, y no hay ninguna autoridad que los ponga en orden. Y las consecuencias para la salud no se dejarán sentir en el mediano, sino corto plazo. Bueno, vamos a regresar con lo de las familias, bueno, con los detenidos por la Fiscalía sobre la marcha. Familiares y asesores legales de 9 personas detenidas durante esta marcha, denominada Generación Z, se concentraron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Cuauhtémoc para exigir información sobre el paradero y la situación jurídica de estas personas. Te solicito, colega Pamela, que mañana platiquemos con los abogados de los jóvenes que están detenidos, y vamos a buscar a los diputados locales también que sean integrantes de la Comisión de Justicia. Si no del partido gobernante Morena, podemos buscar a alguien del PAN o del Movimiento Ciudadano del PRI, porque pues ellos tienen que apoyar. El que nos quiera contestar. Audiencia, ese es un compromiso, y velar desde esta modesta tribuna que es de ustedes, desde este micrófono, porque se les restituye a la brevedad su libertad. No queremos citar el caso que les platiqué del 88 y lo que ocurría en ese mundo permanente de un partido hegemónico y con la alternancia también. Bueno, pues ya llegamos ahora sí a la final de este programa, Federico. No se pierdan a Alberto Peláez en Informe 24. Vamos a seguir mañana con más noticias, pero quiero recordarles que
por favor, o sea, nuevamente ya sé que parezco disco rayado, pero en las tardes, noches hace mucho frío y yo no entiendo, y miren, escuchen mi voz, ando tosiendo nada más, por no taparme bien, así que por favor, audiencia, no, dice Ibai que me estuve tomando unas chelas muy frías y eso no pasó. No, colega, eso es deleznable si fue así de su parte y del colega Ibai. Vamos a llevarnos a Federico a tomar unas chelas heladas. Un agua de Jamaica mejor. Y sin azúcar para que no cause daños ahí al hígado y al organismo. Pero a ver, audiencia, fíjese esta frase muy presente. Era el mes de julio de 1988, agosto, entrando casi agosto. Y 500,000 personas reunidas, medio millón en el Zócalo, gritaba: se imponen al pelón, habrá revolución, con francotiradores que guardaban el orden, según ellos, o el Pato 1984, 1 de mayo de 1984, el Pato, ese sí se perdió, desapareció, nadie conoció, o si alguien me ayuda a saber qué fue con el Pato, que lanzó la primera molotov al presidente de la República y su gabinete en la celebración del 1 de mayo de 1984 con el régimen autoritario, a los días del pasado fin de semana, el sábado. Busque y encuentre una distancia entre esos eventos y lo platicamos en la próxima presentación. Claro que sí, también no se olviden, por favor, a todos los que hoy estuvieron muy participantes. No, les agradezco mucho a mi querida audiencia. A todos los que participaron en todas nuestras redes, porque hay muchísimas redes, por favor, mándenos algún tema que quieran hablar. Ya saben que Federico es una biblioteca parlante. Entonces, si tienen algún tema, por favor, se lo hacemos llegar a Federico y Federico les va a contar respecto a ese tema. Si lo vemos muy partidista, nos avientan sus... Ojalá que nuestro amigo Mit regrese, pero le expliqué a nuestro amigo Mit el por qué algunas expresiones se dieron hoy, se buscó una analogía. Lo importante es que la audiencia se quede aquí con nosotros, el liberal y Cúspide 1530. Mira, María Conchita acaba de empezar a seguirnos. Un saludo a María Conchita. Espero que sea María Conchita Alonso que nos cante la Acaríciame, ¿no? ¿De qué está hablando? Mexicana, sudamericana, ella. Ay, no sé, tampoco me deja aquí sus cartas. No, la cantante. Ah, no sé. ¿Es mexicana? Sí, creo que sí. Es mexicana. Bueno, pues ahora sí ya nos vemos, por favor. Recuerden que ya vienen las fechas más importantes para mí, las que más me gustan, que es Navidad, que es Año Nuevo, que viene porque cumplo años, por supuesto. El que no esté en mi cumpleaños, descalificado, ya está avisado. No me pongan esas caritas los dos. ¿Alguien puso acá, no? Hasta ahí. Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Recuerden que hay que comprar, hay que hablar con los Reyes Magos y con contactos para los juguetes de los niños. Pero que no le dé juguete al que envió a prisión de manera infame a los jóvenes que no merecen estar ahí. Bueno, que tengan un bonito lunes. Es lunes, el cuerpo lo sabe. Vámonos a descansar porque hoy es todavía puente. Pónganse a lavar su ropa, chicos, porque va a haber frío, pero no va a llover. Hasta luego.